Dejamos pues esto en plena guerra, la guerra de Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno de don Mariano Ospina Rodríguez. Pero habíamos visto pues que varios estados ya se habían unido y que el único estado que resistía prácticamente era Antioquia. Veamos varios generales, entre ellos uno de nombre Santos Gutiérrez, se une a Mosquera. Santos Gutiérrez fue nombrado por Mosquera, quien se había autonombrado supremo director de la guerra. Así era Mosquera. Santos Gutiérrez es nombrado por Mosquera presidente provisional del estado de Boyacá. Entonces Santos Gutiérrez avanza sobre Boyacá, dio en Tunja una batalla muy importante. Allí Santos Gutiérrez alcanza la victoria sobre las fuerzas del gobierno que lo atacaron. Fue un combate muy fuerte entre el 1 y el 7 de abril, 6 días de combates, pero Santos Gutiérrez vence, queda dueño de todo el estado de Boyacá después del triunfo. Es decir, la revolución ya está en la sabana cundiboyacense. Mosquera entra a la sabana y en Subachoque se libra otro sangriento combate, llamado el combate de Subachoque, con las fuerzas del gobierno que lo atacan. Ese combate, las fuerzas del gobierno eran comandadas por el general Joaquín París. Fue el 25 de abril y hubo más de 600 muertos. Miren la dureza del combate. Dura prácticamente una semana, del 1 al 7 de abril. Vence Mosquera, vence Santos Gutiérrez, están en las puertas de Bogotá y aparece Obando, José María Obando, que ya había sido presidente, enemigo mortal de Mosquera, ahora amigo íntimo. Así son las cosas en el proceloso mar de la política. Sube José María Obando a la sabana y ocurre algo muy triste para la historia, porque un hombre de estas calidades, tan importante, presidente de la República, jefe de Patianos en el sur, realista y después gran defensor de la independencia, en una escaramuza por allá en un sector que se llama Cruz Verde, fue sorprendido por algunas fuerzas del gobierno y fue alanceado. Es más, dicen desafortunadamente que le cortaron su famoso bigote, que era rubio, y que lo colocaron en la punta de la lanza para llevarlo como trofeo. Y muere así, de la forma más triste, el general José María Obando en Cruz Verde, en esta campaña de la guerra de 1861. Mosquera se mueve hacia Bogotá, ejecuta movimientos en la sabana, cruza el río Bogotá o río Funza, llega hasta el pueblo de Usaquén, ya a 10 kilómetros de la capital. Las fuerzas legitimistas se repliegan hacia Chapinero, al mando del general Ramón Espina, en reemplazo del general Gabriel París, que ya había sido derrotado y quien estaba separado de las fuerzas por enfermedad. Estamos en 12 y 13 de junio de 1861 y finalmente Mosquera ocupa Bogotá el 18 de julio, después de 6 horas de combate, y toma preso o presos a todo el gobierno, aún el presidente encargado. Recordemos que habíamos dejado como presidente encargado al procurador, a Bartolomé Calvo. Queda preso el presidente Calvo. ¿Qué pasó con Ospina? Ya habíamos explicado que Ospina
había ya entregado el mando porque se había vencido su periodo presidencial. Ospina quería volver a su Antioquia, que era donde siempre sentó sus raíces. Quería volverse a encontrar con su esposa y en la mesa, en el camino hacia Antioquia, fue hecho prisionero por un grupo de soldados que estaba revisando el lugar el 18 de julio de 1861. Hablemos un poco nuevamente de Ospina. En este momento, como tan desafortunado, un presidente de la República, un ministro de Estado, un fundador del Partido Conservador. Recordemos que Ospina había asentado en Antioquia después de la conspiración septembrina, porque fue conspirador septembrino por la dictadura de Bolívar, que Ospina estuvo con José María Córdoba, fue su secretario, que Córdoba también se rebeló. Entonces miremos el carácter y el pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez. Recordemos que un compañero de él había participado en la conspiración septembrina de apellido Zulaybar, Wenceslao Zulaybar, y que Zulaybar fue el que le dijo que en Antioquia podía esconderse, que él tenía, porque Zulaybar era de familia reconocida en Antioquia, y por eso se va por allá, por Santa Rosa de Osos, a esconderse. Hay una finca que hay que ir a conocer en Santa Rosa de Osos. Hoy se llama Zulaybar, por todas estas personas cercanas a Ospina. Pues, ¿cómo le parece que Ospina ya en estas tierras se enamora de una familiar de Wenceslao Zulaybar? Yo creo que debe ser una prima, porque es una señora que se llama Marcelina Barrientos Zulaybar. Los Barrientos los hemos mencionado mucho. Barrientos Zulaybar, con quien se había casado en 1838 y vivía muy bien. ¿Qué pasó con doña Marcelina Barrientos Zulaybar? Falleció. ¿Y qué dijo Mariano Ospina? Pues hombre, yo no voy a cambiar de cuñados. Entonces resolvió casarse con la hermana de Marcelina, obviamente que no ligero. Con la primera se casó en 1838, con la segunda, María del Rosario Barrientos Zulaybar, se casa en 1853, 15 años después del primer matrimonio. Se casa con María del Rosario Barrientos Zulaybar, pero también falleció. Y Ospina es un hombre de hogar. Yo creo que un hombre necesita definitivamente una compañera y vuelve a buscar en Antioquia. Él está asentado en Antioquia, está enamorado de estas breñas y entonces ahí sí resuelve cambiar de cuñados. Y entonces conoció a Enriqueta Vázquez Jaramillo, también de familias muy reconocidas, hija de don Pedro Vázquez Calle y de María Antonia Jaramillo Soto. Vázquez Calle y Jaramillo Soto. Ahí aparece Enriqueta Vázquez Jaramillo. Observen una particularidad en los Ospina. Si ustedes revisan los nombres de la familia Ospina hoy, muchos nombres se repiten permanentemente. En los hombres se repite mucho el nombre de Pastor, hermano de Mariano, se repite mucho el nombre de Mariano, y en las mujeres se repite mucho el nombre de Enriqueta. Enriqueta. Entonces, está casado con Enriqueta Vázquez, está preso, porque cae preso. El dueño del asunto es Mosquera. Mosquera es un hombre violento. Mosquera no respeta normas. Tanto fue así que apenas llegó a Bogotá, después de su victoria, en la Plaza de los Mártires, sin fórmula de juicio, ordenó fusilar en forma inmediata al intendente de Cundinamarca, que era el doctor Andrés Aguilar,
al prefecto de la capital, que era don Plácido Morales, y al coronel Ambrosio Hernández, sin fórmula de juicio. Así era Mosquera. Pastor Ospina y Mariano Ospina Rodríguez se escaparon y por eso no terminaron fusilados. Si los hubiera encontrado en Bogotá, los hubiera fusilado. Como los iba a fusilar, después de que supo que los iba a apresar, pues hombre, los Ospina pues, había sido presidente de la República, habría sido gravísimo que se hubiera fusilado a don Mariano Ospina Rodríguez. Entonces, el cuerpo diplomático, las personas cercanas a Mosquera, le dijeron, cuidado, usted no puede cometer semejante arbitrariedad. Entonces, se salva del fusilamiento y lo envían a una cárcel terrible. Los invito a que vuelvan a Cartagena, a Boca Chica. Cuando uno estaba pequeño lo llevaban siempre al castillo de Boca Chica, a la entrada de la bahía de Cartagena, el fuerte de Boca Chica. Más que castillo, era un fuerte. Ahí hay dos fuertes que guardan la entrada a la bahía. El fuerte de Boca Chica y el fuerte de San Fernando. Recordemos que entre los dos había unas cadenas que permitían la entrada de los barcos a la bahía de Cartagena. Y que Cartagena se cuidaba por la bahía, por estos dos fuertes. Y por Boca Grande, con la famosa escollera, o sea, un poco de una barrera de coral que habían colocado para que no hubiera forma de que barcos ingresaran por Boca Grande, y así se protegía Cartagena de una toma naval. Entonces, enviaron a don Pastor Ospina y a don Mariano Ospina al fuerte de Boca Chica. Y allí fue encerrado en una forma infrahumana, porque ese fuerte es húmedo, está lleno de goteras, está sobre el mar, tiene filtraciones, pues le pusieron grillos, como un delincuente de las más bajas calidades, y así estuvo, nada más y nada menos que el presidente del Estado Soberano de Antioquia, el presidente de la Confederación Granadina, don Mariano Ospina Rodríguez. Adivinen quién fue la salvadora de don Mariano Ospina Rodríguez, su mujer, Enriqueta. Enriqueta se puso, viajó a acompañarlo, viajó a Cartagena, iba permanentemente al castillo, obviamente siempre en presencia de un oficial, para hacerle compañía cada 15 días, y logró que finalmente el gobierno permitiera trasladarlo de ese fuerte de Boca Chica, que estaba en condiciones tan horrorosas, y enviarlo a la cárcel de San Diego en Cartagena, donde las condiciones no eran mejores, pero sí mejor que las de Boca Chica. Allí, conversando con un padre italiano, un misionero de apellido Bifi, empezó a reflexionar cómo hacía para salvar a su marido. Y en esas conversaciones con el padre Bifi, pues se ideó una manera de entregarle en sus visitas una pequeña lima, una lima, y así hizo. Una lima muy fina que entregó dentro de una manija, de una tetera, la metió allí, fue, le llevó a su marido, le hizo su visita, le llevó sus pasteles, su cosa, café, y resulta que la manija era de madera y por dentro metió la lima, y en un descuido del guardia le entregó la lima fingiendo un desmayo, y en medio de esa pelotera Mosquera, Ospina se hizo a la famosa lima. Pues en las noches se cuenta que Ospina limaba sus cadenas y limaba los barrotes de la selva, y se escaparon.
se lograron escapar el 2 de septiembre de 1862. Es que fíjense el tiempo que estuvo, prácticamente año y medio en la cárcel. Año y medio en la cárcel, se logran escapar él y su hermano, toman un bote, encuentran un vapor inglés, un barco, y en ese vapor inglés que estaba anclado, huyen a Jamaica. Allá, Pastor Ospina, el hermano, viaja a Guatemala, mientras Mariano se reúne con su esposa Enriqueta en Puerto Rico, y adivinen quién los albergó en Puerto Rico, los jesuitas. Recordemos que los jesuitas, que habían sido expulsados por Carlos III, rey de España, de todos sus territorios, habían regresado en el gobierno precisamente de Tomás Cipriano, en el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, en el primero, por allá en 1842, y el ministro era Ospina, y entonces Ospina empezó a tener una relación muy fluida con los jesuitas. Recordemos que los jesuitas habían vuelto a ser expulsados por José Hilario López, y entonces aquí le están pagando los favores. En Puerto Rico conversan. Luego de su visita a Puerto Rico, ya reunido con su esposa Enriqueta, viaja a Guatemala y comienza una historia muy interesante. Aún hay unos Ospina en Guatemala que vienen de acá, porque la familia de Pastor Ospina nunca regresó, allá se quedaron en Guatemala. Se dice que los Ospina, como sabían del campo, recordemos que que los Ospina vienen de Huasca, Cundinamarca, que eran hacendados, y que aquí mantuvieron siempre contacto con el campo, que Ospina tuvo la idea de tener unas escuelas por allá en Fredonia y que siempre los alumnos debían estar cerca al campo, como pareciéndose a los conceptos del colegio de Platón, etc. Llevaron el café a Guatemala. En Guatemala hay una ciudad que todo el mundo visita, que se llama Antigua. Entonces, en Antigua, ellos dos, que también son profesores por naturaleza, sobre todo Mariano, funda un colegio. El gobierno de Guatemala, al ver que está nada más y nada menos que el Mariano Ospina ya, pues lo llama y lo nombra asesor. Entonces, Mariano Ospina Rodríguez fue asesor del gobierno de Guatemala y colabora con la redacción de leyes, con la redacción de códigos entre 1868 y 1871. Termina siendo profesor de la Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala. Entonces, uno podría decir en términos generales que la vida de los Ospina en Guatemala fue tranquila, fue feliz, más o menos durante 8 años, pero 8 años después, ya en 1871, llegó un gobierno liberal a Guatemala y lo sacaron de Guatemala. Y usted se tiene que ir de acá. Y ahí es donde regresa a Colombia. Pero regresemos porque hicimos este paréntesis sobre Ospina para entender por qué no volvió a aparecer en la historia entre 1861 y 1871. Hay 10 años donde él no está. Inclusive hay un libro de don Estanislao Gómez Barrientos, que fue el secretario de Ospina, donde uno va siguiendo la vida de Ospina y llega a 1858 y de pronto hay un corte. Y volvemos a hablar de Ospina en 1873. Esta fue la razón. Su estadía en Guatemala, que prácticamente pierde contacto con Colombia. Muy bien, ¿qué pasa con Antioquia? Seguimos en la guerra de 1861. Hay que reducir Antioquia porque es el único estado que está dando la guerra
contra todos los otros estados, Juan José Nieto, que es el presidente del estado de Bolívar, decide someterla, envía una nueva expedición más numerosa. ¿Quién es el gobernador de Antioquia? El doctor Rafael María Giraldo, del que hemos hablado ya varias veces. Entonces, envía a encontrar a Nieto a dos coroneles, Cosme Marulanda y Juan N. Barrientos, y también le da instrucciones el doctor Rafael María Giraldo a Pedro Justo Berrío, que también es coronel, que mandaba una columna en el norte. Esa es la zona que maneja bien Berrío, el norte, porque él es de Santa Rosa de Osos, y todo ese nordeste que da a Porce, o sea, a Briaquí, a Norí, a Malfi, toda esta parte que da a Zaragoza, a Remedios. Berrío se dirige con sus tropas a Anorí para ocupar ese lugar estratégico, pero al llegar a un sector que se llama Chamuscados, a una legua casi de Anorí, supo que las alturas estaban ya ocupadas por esta invasión que venía de la costa del ejército de Nieto, que estaban fortificados y que él tenía pocos hombres, escasas armas, Berrío, y conforme a la antigua usanza española, ¿qué resuelve Berrío? Atacar de sorpresa, en forma resuelta. Y entonces él, al amanecer del día 19 de octubre, ataca, logra una victoria sobre ese ejército que venía de Nieto. El 2 de noviembre de 1861. Mientras tanto, los otros dos coroneles de Antioquia, Marulanda y Barrientos, toman posiciones en el llamado Alto del Tambo, lugar muy importante, cerca de Yolombó, pero Marulanda y Barrientos fueron atacados allí, en el Tambo, por nuevas fuerzas invasoras. O sea, Antioquia la estaban atacando por todos los frentes. Del norte, ahora viene una fuerza que venía al mando del general José María Mendoza, muy experimentado general. La fuerza era muy numerosa y a pesar de la resistencia valiente de Marulanda y de Barrientos, tienen que ceder y se declaran en derrota. No queda sino Berrío, Pedro Justo. Llegó tarde, llegó un poco tarde, o sea que no pudo participar en la batalla, y lo único que pudo hacer fue tratar de contener la desbandada de todo ese ejército antioqueño que estaba a las órdenes de Marulanda y de Barrientos. Es decir, esta batalla del Tambo fue un desastre, cerca de Yolombó. Entonces Giraldo, el gobernador Giraldo, marcha hacia allá para tratar de colaborarle a Berrío, tratar de contener todo esto, y él personalmente, con Berrío, va al frente de las tropas, deja encargado de la gobernación al doctor Luis María Restrepo, que era el secretario de Hacienda. Ahora, no todos los antioqueños estaban con Ospina, ni estaban con Berrío. Había gentes que también estaban, digamos que los liberales estaban de acuerdo con la rebelión. Entonces muchos jóvenes de Medellín, o algunos jóvenes de Medellín, liberales, viendo la derrota de estas fuerzas del gobierno en el Tambo, cerca de Yolombó, pues toman partido contra el gobierno, y el primer intento es en Medellín abrir las cárceles para libertar los presos políticos que allí se encontraban. Luego se da otra batalla ya en el siguiente año, pasemos a 1862, combate de Santo Domingo. Fíjense que todo el nordeste de Antioquia es el teatro de operaciones, el norte y el este. Entonces llega el general Braulio Henao a reforzar a las fuerzas antioqueñas,
solicitado ese refuerzo por Rafael María Giraldo, quien había logrado algunos triunfos en el Cauca, como el triunfo de la Honda sobre el general Eliseo Payán, y esto hace que esa invasión de la costa sea finalmente contenida en el nordeste. Entonces podemos decir que en Santo Domingo sucumbe esa segunda invasión de la costa y todos los oficiales terminan presos, al igual que los que habían sido ya hecho presos en el sector de Carolina. Dejemos acá para mostrar cómo Antioquia sola ha repelido la invasión y sigue sola enfrentando la guerra prácticamente contra todo el país. Feliz semana.